Muy bien, buenos días otra vez. Este coro al final me dio la introducción sin preparar nada para el mensaje que estamos por escuchar en esta mañana, y quiero empezar una serie justamente de renovarnos. Es justamente la palabra clave en este coro que cantamos: renuévame, Señor. Quiero ser diferente, haz de mí una persona diferente. ¿Y cuántos realmente deseamos en este mundo, verdad? Llegar a experimentar cambios en nuestras vidas. Porque si somos sinceros con nosotros mismos, a veces nos cansamos hasta de nosotros mismos, ¿verdad? De nuestro carácter, de nuestras mañas, de nuestras reacciones, de nuestros fracasos y frustraciones, de actitudes que tenemos, que necesitamos realmente cambiar, renovar. Entonces, estoy utilizando un término de la tecnología, la informática para este estudio, para titularlo Formatea tu enfoque de vida. Y la palabra formatear, según mis consejeros de informática, José y otros más, formatear es borrar, sencillamente es borrar todo lo que existe en la memoria, ¿verdad? Para luego reinstalar algo nuevo, ¿cierto? Nuevos programas, de modo que te pueda ser útil lo que vas a reinstalar. Pero para hacerlo hay que formatear, borrar, sacar todo lo que hay ahí dentro de la memoria. Y cuando leemos las Escrituras, cuando leemos especialmente este pasaje que vamos a leer, está hablando exactamente de lo mismo. Es un formateo, es un borrar todo lo que hemos tenido en nuestra memoria en cuanto a actitudes, estilos y enfoque de vida. Obviamente que memoria de recuerdos es difícil olvidar completamente, pero sí hay que hacer un formateo de estándar de vida, un formateo de estilo de vida, un formateo de principios de vida. Vivíamos antes de Cristo de una manera muy diferente, con un enfoque diferente, con conceptos muy diferentes. Y si seguimos viviendo bajo esos conceptos, esos principios o filosofías de antes, obviamente que vamos a seguir fracasando, vamos a seguir experimentando frustraciones en nuestras vidas. Por lo tanto, ¿qué creen ustedes? ¿Necesitamos un formateo? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Necesitamos un formateo, cambiar principios, conceptos, filosofía, y si no sirven, realmente tenemos que desear y no extrañar para nada esto, porque nos va a traer otra vez frustraciones y fracasos que ya hemos pasado y no queremos volver a repetirlo. Se dice, los poetas y cantores, músicos dicen esto, ¿verdad? El único ser que tropieza con la misma piedra es el ser humano, porque ni los animales vuelven a caer en el mismo pozo, siempre evitan ya esto, pero somos nosotros los que volvemos a caer en el mismo pozo y a tropezar con la misma piedra. Somos, por algo la Biblia nos dice, y Jesús nos llama, ovejas. Saben cómo actúan las ovejas, ¿verdad? Son tercas, cuando van y chocan y quieren seguir adelante y se golpean la cabeza hasta querer derribar, pero finalmente se dañan a sí mismas. Por eso nos llaman la Biblia y Jesús ovejas, porque somos torpes y necesitamos ser pastoreados. Y para eso necesitamos entender que hay conceptos, filosofías, estilos de vida que han dañado nuestra vida, que siguen dañando nuestro presente, y por lo tanto necesitamos llegar a un punto final y decirle goodbye. Adiós conceptos, adiós filosofías que ya no me sirven, adiós principios que ya no voy a querer utilizar nunca más en mi vida. Al hacer esto estoy formateando, me estoy formateando. Pero una vez formateo, tiene que venir ¿qué? Una reinstalación, ¿verdad? De nuevos principios, de una nueva filosofía, un nuevo estilo de vida. Vamos a leer un pasaje en donde vamos a dedicarle el tiempo de estudio. Efesios
capítulo 5, y Efesios ha sido una carta que lo usamos en estas semanas pasadas, en nuestras horas silenciosas, en nuestros devocionales, y qué lindo ha sido, ¿verdad? Que muchas enseñanzas y verdades pudimos aprender de Efesios. Recordemos que Efesios es una carta que nos demuestra lo que éramos antes de Cristo y lo que somos ahora en Cristo Jesús. Los primeros 3 versículos nos enseñan nuestra posición en Cristo y los últimos 3 capítulos de Efesios nos enseña la práctica en Cristo, la práctica de la vida cristiana. O sea, muchas cosas prácticas lo encontramos en el capítulo 4, 5 y 6. Entonces vamos a centrarnos en el capítulo 5 y justamente está hablando de cosas prácticas que tenemos que llevar en nuestras vidas cristianas hoy. Capítulo 5, versículo 1, y voy a dar lectura hasta el versículo 6, vamos a leer. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Voy a leer el versículo 7 también para cerrar este pensamiento. No seáis, pues, partícipes con ellos. Muy bien, yo quiero leerte otra versión diferente a la que hemos leído recién. No sé qué versión estás usando, pero esta es una versión que amplía un poco más los conceptos de estos términos, que nuestra versión es un poco antigua, pero para que clarifiquemos un poco más este pasaje. Dice así esta versión más actualizada. Deben seguir el ejemplo de Dios de la manera que los hijos bien amados siguen el de sus padres. Deben vivir en el amor de la manera que Cristo los amó y se dio a sí mismo a Dios en sacrificio y ofrenda. Un sacrificio que fue el aroma de un perfume agradable a Dios. De la inmoralidad sexual y de la manera sucia de vivir y de los deseos insaciables, ni siquiera hablen entre ustedes. No trae ningún provecho al pueblo consagrado a Dios el hablar de esas cosas. Así que ni se mencione una conducta vergonzosa, que no haya entre ustedes conversaciones intrascendentes, ni chistes que no tienen ninguna gracia, porque estas son cosas que no corresponden a personas como ustedes. Sea su hablar más bien una agradecida alabanza a Dios. Ya saben muy bien y están percatados de que ninguno que sea inmoral sexual, o que viva suciamente, o que dé rienda suelta a deseos insaciables, que es idolatría, tiene parte en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vacías. Por esta causa viene sobre los hijos de desobediencia la ira de Dios. No se asocien con ellos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este pasaje que vamos a estudiar, analizar. Gracias porque es tu Espíritu Santo el que nos guía para entender, puesto que Él mismo es el autor de este pasaje, Señor, y de toda la Biblia. Enséñanos, Señor, amplía nuestro entendimiento y que estos conceptos sean claros para nosotros. Entendemos, Señor, que cuando los conceptos bíblicos son claros, hay una mayor aptitud para comprometernos y obedecer a estas verdades. Señor, oramos pidiendo que nos ilumines, nos des este entendimiento, que podamos formatear, Señor, aquellos conceptos, estilos, filosofías
pensamientos errados, Señor, que traen fracasos y frustración y sufrimiento en nuestras vidas. Queremos ser diferentes, Señor, para glorificarte a ti y para mostrar a este mundo de oscuridad, Señor, dónde está la luz y la verdad. Oramos pidiendo tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, para arrancar con estos versículos, primeramente tenemos que entender que Éfeso era una ciudad muy convulsionada en todo aspecto de vida, tanto de negocio, como de religión, como de cultura, como de conocimiento, sabiduría, pero al mismo tiempo era una ciudad totalmente corrompida inmoralmente hablando. Tanto así que la religión estaba mezclada con la inmoralidad. El templo de Diana o Afrodita eran templos dedicados a la prostitución. Habían sacerdotisas en estos templos que se dedicaban a la prostitución. Y a través de sus clientes y ganancias en este negocio, ellos mantenían los templos a sus dioses. Imagínense hasta qué punto llegó la corrupción en esta ciudad. Entonces, cuando Pablo está escribiendo esta carta, él estaba muy consciente de que estaba hablando y enseñando estas verdades sobre la pureza moral, sobre la mente corrupta. Él estaba entrando en un terreno muy delicado, muy difícil para los moradores de Efesios de digerirlo y entenderlo. Es como venir acá en el centro de Ciudad del Este y empezar a gritar a todo el mundo la corrupción, la ilegalidad, todo esto y el contrabando está en contra de Dios. Dios aborrece esto. Te van a decir, te van a mirar, pero pará un poco, acá el sistema es otra cosa. No vengas acá a querer cambiar algo que está arraigado, que está fuertemente fijo en nuestra mentalidad. ¿Cierto? Es difícil entrar a chocar contra estas paredes. Lo mismo pasaba en Éfeso. La corrupción moral era algo habitual. Las relaciones sexuales eran cosas de todos los días. Había corrupción en todo sentido, hasta la parte religiosa, el sistema religioso estaba corrompido, había prostitución. Entonces, hablar de sexo para ellos era totalmente algo común, normal. Pero Pablo inserta, y a propósito, el cristianismo ha sido el único organismo en toda la historia humana que entró a atacar y a confrontar este estilo de vida de corrupción moral y sexual. Porque esto estaba instalado a nivel mundial. Es aceptado en la naturaleza humana pecaminosa, lo más aceptable es la corrupción moral y sexual. ¿Por qué las películas, los libros y todos los materiales y producciones que tienen que ver con relaciones sexuales son las cosas que más tienen éxito y más dinero se gana? ¿Sabía que la producción de la prostitución, se han hecho tantas producciones que uno puede seguir viendo continuamente películas pornográficas durante 50 años? 50 años uno puede seguir viendo películas y las tantas producciones que se han hecho. Es algo que no tiene calificación, ¿verdad?, para llamarlo. Entonces, para entender más o menos esta carta, lo que significó para los efesios, incluso para los mismos cristianos en la iglesia, porque había un proceso de inicio otra vez de la vieja vida entre los miembros de la iglesia. Entonces Pablo tiene que tratar acerca de este tema para frenar el proceso de corrupción aún dentro de la iglesia. Porque la iglesia fue llamada a una vida totalmente diferente, una vida de santidad, ¿cierto? De pureza moral. Tiene que haber un formateo por completo y después una reinstalación de nuevos principios que vienen y emanan de la palabra de Dios, de los principios de Dios. Entonces Pablo era el encargado de enseñar esta nueva vida al que la iglesia tenía que someterse. Pero era una revolución. Para entender un poco cómo
era la situación en el momento. Pero lo primero que vamos a ver acá es que Pablo presenta al amor de Dios como el modelo a seguir. Entonces lo que está tratando de hacer Pablo es sacar a los efesios su mirada hacia lo terrenal, hacia las cosas placenteras temporales. Y esto tiene que ver con las relaciones sexuales. Son asuntos y actos momentáneos, temporales, son placeres temporales. Entonces, Pablo les está diciendo, dejen de mirar hacia allí, miremos hacia arriba, miremos el ejemplo, lo elevado, lo excelso que es la gracia de Dios, el amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, presenta a Dios y su amor como el modelo que el cristiano, el renacido en Cristo, el recién convertido en Cristo, tiene que comenzar a ambicionar, a anhelar, a desear vivirlo. Entonces, para ilustrar, usa la mejor y más alta evidencia del amor de Dios manifestado para con nosotros. ¿Cuál es el acto de parte de Dios que ha mostrado su máximo amor sobre nuestras vidas, sobre tu vida y mi vida? ¿Cuál es el acto de Dios por la cual Él demostró su máximo amor para con nosotros? Jesús, el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios. El único Hijo de Dios muriendo en la cruz por vos y por mí. Hermanos, no existe mayor evidencia. Dios no puede llegar a expresar su amor para con nosotros de otra manera mayor. No existe. La manifestación y demostración mayor que pudo hacer Dios para demostrarte su amor es enviando a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. No hay manifestación ni un acto mayor de amor. Así que cuando piensas que en alguna prueba estás viviendo, estás pasando, y si en algún momento de gris o de oscuridad que te presenta una circunstancia adversa, y te viene el pensamiento de que Dios se olvidó de ti, de que Dios no te ama como a otros le ama, porque no me bendice a mí como lo hace con otros. Ese pensamiento, eso viene del mismo padre de la mentira, del diablo. Porque no existe un acto y una manifestación mayor a través del cual Dios te haya manifestado su grande amor por tu vida, por vos y en forma personal, que es Jesucristo muriendo en la cruz por vos. No hay, no existe otro acto y otra manifestación que demuestre más ese amor de Dios para conmigo. Cuando paso por pruebas, y en estos momentos lo estamos pasando, eso resuena en mi mente. Dios me ama. Dios ama a mi familia. Dios ama a mi esposa. Dios ama a mi hija. De una manera que yo no puedo imaginar. Y de una manera que jamás yo voy a poder amar. Jamás. Dios ama a mi hija, a mi esposa, a mi familia infinitamente, más de lo que yo pueda amar. Por tanto, mi descanso y mi confianza está depositada en ese amor de Dios. Entonces, Pablo está enseñándoles a los efesios justamente esta gran verdad. Sé pues entonces imitadores de Dios como hijos amados, porque lo demostró. Dios demostró cuánto ustedes son amados por Él. Entonces, ¿qué mejor que vivir una vida que le agrade a Él, imitando su amor? Andad pues en amor como también Cristo, y ahí está el ejemplo y la mayor manifestación del amor de Dios. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Fue tan agradable para su Padre ese sacrificio de Jesús, de su Hijo. Por eso anticipadamente ya su Padre dijo, este es mi Hijo, en quien tengo complacencia.
porque sabía lo que iba a acontecer después y cómo iba a entregar su vida en obediencia a su Padre y por amor a nosotros. Entonces Pablo viene hablando de este amor tan sublime, tan elevado, tan magnífico, tan extraordinario, incomparable a cualquier amor que nosotros podamos experimentar en esta tierra. Y de ese amor verdadero a través del cual Cristo vino y entregó su vida en la cruz. Ese amor ágape, ese amor de Dios, ese amor que da sin intención de recibir nada a cambio. Ese amor que no busca el bien propio, sino el del amado. Y luego vemos en el versículo 3, él hablando de toda esta maravilla del amor de Dios a través de Cristo Jesús, en los 2 primeros versículos, en el tercer versículo hace un cambio terrible, abrupto, cambia totalmente todo el panorama que estábamos observando y estábamos deleitándonos en ese panorama, ¿cierto? Considerando el amor maravilloso de Dios y que no hay expresión mayor de lo que Él hizo por nosotros que pueda demostrarnos más amor y que tenemos que vivir una vida que le agrade a Él, porque cuando nosotros entendemos ese amor, lo único que queremos hacer es agradarle a Él que nos ha amado. Porque nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, primera de Juan. Amamos a Dios porque Él nos amó primero, pero para eso tenemos que entender, llegar a comprender. Quizás no en su totalidad, no lo vamos a entender, quizás nunca. Pero si podemos masticarla y meditarla y contemplarla, ¿sabe? Vamos a querer vivir para agradarle a Él. Cuando te enamoras, una de las tendencias más fuertes de mostrarle amor a tu pareja es considerar cuánto tu pareja te ama. Y por ese amor y esa atención y ese cuidado, la retribución viene de una manera automática, sin planificarlo. Uno quiere agradar también, en retribución al amor que recibimos. Pero para ello necesito entender y conocer ese amor de Dios. Ahora el versículo 3 nos devuelve desde el cielo hasta la tierra, ¡boom! Y un choque terrible. Hablando del amor divino y exceso maravilloso de Dios, dice el versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Fíjense de dónde nos trae el apóstol Pablo, hablando del Espíritu Santo a través de él, por supuesto, pero nos trae de lo excelso del amor de Dios a lo terrenal, a lo inmundo, a lo vil, a lo pecaminoso, oscuro, tenebroso. Fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. De ese amor que no busca el bien propio, sino del amado, nos muestra el otro extremo de este mundo bajo naturaleza pecaminosa y nos muestra lo más bajo a que ha llegado la naturaleza humana. Lo inmundo, lo sucio, el amor humano, el amor contaminado por el pecado, por el egocentrismo, la sensualidad, la egolatría. Esa clase de amor del que busca su propia satisfacción a costa del daño del prójimo y aún también de nuestra propia vida. Y nos levanta también en rebelión contra nuestro propio Creador. Qué contraste con el amor descrito en 1 Corintios 13, ¿verdad? Donde nos habla de que el amor ágape, el amor de Dios, no busca lo suyo, es benigno, no se envanece, no guarda rencor, todo lo soporta.
y descripciones maravillosas acerca del amor divino. Pero qué contraste hay en esta naturaleza pecaminosa y lo que nosotros llamamos amor, que al final de cuentas el objetivo es simplemente de satisfacerme a mí mismo. ¿Sabes cuáles son las razones por las que los matrimonios se separan hoy en día? ¿Sabes cuáles son las expresiones? Ya no soy feliz con mi pareja. No congeniamos porque él tiene otra o ella tiene otras ambiciones, no concuerda con los míos. Con lo mío, con lo yo. No soy feliz. Pensé que iba a ser feliz con este matrimonio, pero no soy. Se separan, se casan con otro, ¿y qué pasa? Pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque el amor de este mundo, del ser humano, se centra en satisfacer su egolatría. Esto es idolatría, dice el apóstol Pablo. Entonces Pablo presenta el contraste entre el amor de Dios como el amor también del mundo. Estos son los pecados del que los cristianos deben cuidarse: la fornicación, la inmundicia, avaricia. Y fíjense, estos tres encontramos en las palabras originales del griego. Porneia, por ejemplo, es la palabra para inmoralidad o fornicación. Porneia, de esa palabra sale la palabra pornografía. Y es todo lo que concerniente a la inmoralidad sexual, relaciones ilícitas, infidelidades. Pero interesante, en el Antiguo Testamento había una diferencia entre el adulterio y la fornicación. El adulterio trataba sobre actos sexuales con una persona casada, ¿verdad? Y otra soltera. Y fornicación es prácticamente los dos que están fuera del matrimonio, ¿verdad? Esto es fornicación. Pero en el Nuevo Testamento, aquí en este pasaje, encontramos esta palabra con un concepto mucho más amplio. Lo presenta de esta manera: son actividades sexuales inapropiadas de cualquier tipo, extramatrimoniales, precasamientos, homosexualidad o relaciones aún hasta con animales. Es increíble la manera insaciable con la que hoy en día los seres humanos buscan satisfacción a través de las relaciones sexuales. Hay aquí chicos de 10 años, y yo no tengo temor de hablar de esto porque ellos también están expuestos por todos los medios hoy en día, por todas las redes, por sus compañeritos, de escuchar este tipo de comentarios. Antes no, nosotros quizás a los 17, 18 años empezábamos a escarbar esos misterios, ¿verdad? Pero hoy en día ya a los 9, 10 años, con sus celulares, ellos ven pornografía, lo ven, se juntan con sus compañeritos y ven actos pornográficos. Imagínense de qué edad estamos hablando. Imagínense la generación que viene por delante. La depravación que se está gestando en esta nueva generación. Entonces, porneia tiene que ver con ese concepto más ampliado hoy en día de todo tipo de relaciones sexuales inapropiadas, de cualquier tipo. Luego viene la inmundicia, dice, y toda inmundicia. Recordemos que Pablo está entrando y metiéndose en un terreno delicado, un terreno que era realmente un estilo de vida para ellos, y les está enseñando los conceptos totalmente miserables, inmundos, y está totalmente en contra de todas las enseñanzas de Dios en cuanto a una vida de santidad. Y les dice: mis queridos hermanos en Cristo, ustedes fueron renacidos, fueron rescatados de una vida de tinieblas, de condenación, de inmoralidades, de inmundicia, a una vida admirable en Cristo Jesús, a la luz de Cristo Jesús. Pero tengo que enseñarles, tengo que mostrarles de dónde el Señor los rescató.
Y este es el concepto, y este es el estilo de vida que ha enseñado el diablo, que ha guiado el pecado para rebelarnos contra todo lo que es de Dios. Es interesantísimo hoy en día querer enseñar a los adolescentes acerca de la pureza moral. Vos presentás en un curso, como hemos tenido la oportunidad en colegios, en escuela, que uno de los métodos, porque hay otros métodos que ellos usan para evitar el embarazo y todo eso, ¿nosotros qué aplicamos? La abstinencia. Abstinencia. Cuando vos decís esa palabra, te miran los jóvenes. ¡Nah, por favor! Estás hablando como si fuese alguien que no es de este mundo, un extraterrestre. No, es abstinencia hasta tu casamiento, porque es el parámetro establecido por Dios. Hacer esto fuera del matrimonio, de los parámetros de Dios, van a traer consecuencias graves a tu vida. Y no hay forma de hacerles masticar estos conceptos. Lo mismo estaba pasando también con los de Éfeso. Aún con la iglesia, Pablo tuvo que llegar al punto de enseñar específicamente estos conceptos y utilizó estas palabras. Porneia, acatarsia es la palabra para inmundicia, y esto tiene que ver con toda clase de impureza. No vamos a meternos en detalles, ¿verdad? Pero es impresionante, es un mundo terrible de inmundo y de maquinaciones para crear satisfacción y supuestamente satisfacer esos deseos que son al final insaciables. Suciedad en pensamientos, deseos desenfrenados, hasta conversaciones que tienen que ver con esta inmundicia. Y eso nos habla, hermanos, de una depravación en su más alto grado y nivel, y de lo peor que uno pueda oír en este tiempo. Se utiliza incluso la palabra sodomía para ese tipo de aberraciones y prácticas inmorales. Y cuando miramos en Génesis la historia de Sodoma y Gomorra, nos explica. ¿Sabe que la Biblia no se guarda, no esconde historia y la miseria y la inmundicia con que los hombres practicaban? Lo saca a la luz así. Y saben que estos son conceptos y enseñanzas que tenemos que aprenderlo en la iglesia. He enseñado a los jóvenes sobre estos temas, porque ellos tienen que aprender de la iglesia, de la Biblia, tienen que aprender de estas prácticas inmundas, inmorales. Porque ellos, si lo aprenden afuera, lo aprenden de otra manera, con picardía, con cierta seducción, sensualidad, con tal de conseguir esto que es placentero. Esa es la forma que ellos aprenden afuera. Pero ellos tienen que aprender en nuestra iglesia, en tu casa, con la Biblia en mano. Papá, mamá, enseña a sus hijos de los 8 o 9 años, enséñele estas palabras. Enséñele como yo estoy enseñando, enséñele. Papito, hijito, por favor, quiero que entiendas esto. La palabra porneia significa esto y esto y esto. ¿Sabes que Pablo también enseña la palabra pleonaxia, que es acatarsia, que es inmundicia, es suciedad, pensamientos, deseos, conversaciones? Cuidado cómo estás conversando con tus compañeritos, hijito, hijita, porque eso va a contaminar tu mente. Y vas a llegar a practicarlo, hijito, y eso va a destruir tu vida, tu futuro. Necesitamos nosotros ser más enfáticos en cuanto a este tema, mis queridos. ¿Vos querés que tus hijos tengan un matrimonio feliz? Que tengan hijos también con temor de Dios, que sean personas morales, de buena moral, de buen espíritu, libre, limpio, recto, puros, santos. Necesitamos desear, anhelar, ambicionar esto en nuestros hijos.
Y que los hijos de nuestros hijos también mantengan el mismo estilo de vida. Porque estamos hastiados de inmundicia. Estamos hastiados de conceptos corruptos, inmorales. Y hasta nosotros mismos vemos que estamos mirando la tele, programaciones, y a propósito los programas que se dan en el Paraguay, en nuestro país, son... Si vos podés mirar eso, mi querido, tu mente está sucia, corrompida. Y si tus hijos están mirando contigo, le estás mostrando la peor basura y miseria e inmundicia de este mundo. ¿Y ellos qué van a hacer después? Lo van a practicar, lo van a hacer. Hay un contraste entre el amor y la vida de Dios y la vida del mundo. Y esto es algo que necesitamos nosotros contemplar, ver, entender y enseñar a nuestros hijos también. En Romanos 1, 22, 28. Romanos 1, fíjense, es como leer un periódico de hoy en día. Y con esto te vuelvo a afirmar lo que he dicho recién, que la Biblia no esconde nada, no esconde absolutamente nada de la miseria y de la corrupción humana. 22, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles. Por lo cual, ¿qué estamos leyendo? Que el hombre decidió no seguir a Dios y empezó a idolatrar criaturas de Dios, la creación de Dios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Versículo 24, por lo cual también Dios, en consecuencia, ya que ellos no quisieron seguir a Dios, Dios los entregó a la ¿qué? Inmundicia. En las concupiscencias de sus corazones, toda tendencia a ir hacia el mal, a ir hacia lo impuro, lo corrupto. Es una tendencia, esa es la concupiscencia, es una tendencia que tenemos de ir hacia la corrupción, aquello que no agrada a Dios. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y ahí estamos entrando ya en asuntos que tienen que ver con la inmoralidad sexual. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Te vuelve a explicar la causa, la razón del por qué tanta corrupción. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, lesbianismo, por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, homosexualismo, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia. Lascivia es un descontrol, son deseos descontrolados, insaciables para actos de inmoralidad sexual. Su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, ¿qué dice? Hombres con hombres, homosexualismo, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Hay consecuencias con todo esto. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, no piensan razonablemente, para hacer cosas que no convienen. Ahora puedes entender la mentalidad de los gays y de los movimientos gays. ¿Por qué piensan así? ¿Por qué tienen esa manera de pensar tan retorcida? Porque sus mentes están reprobadas. Sus mentes no razonan. Van en contra totalmente de todo aquello que conviene. La palabra... Volvemos otra vez a a Efesios, capítulo 5, versículo 3. Vimos fornicación, inmundicia. La palabra avaricia viene de la palabra griega pleonexia. Pleonexia es avaricia. Y como esa palabra avaricia también se puede aplicar al deseo, a la ambición desmedida por lo material, ¿cierto? Aquí la persona avaro,
es aquella que no se sacia, ¿verdad?, en obtener cosas y lo va a conseguir como sea, al precio que sea, no importa quién dañe, lo va a obtener. Son aquellas personas que acumulan riqueza, no van a hacer nada, sino solamente para ellos mismos, ¿verdad? Es una persona avara, pero aplicándolo en el aspecto material. Pero esta palabra avaricia que aparece, es la única vez que aparece en la Biblia, y a propósito los otros también, porneia y acatarsia, también aparecen por primera vez y la única vez en la Biblia. Pero la palabra avaricia, como está en el contexto, y estamos hablando de ¿qué? De impureza, de inmoralidad sexual. Entonces la palabra avaricia está aplicado en este contexto a aquellas personas que tienen un deseo irrefrenable, insaciable. ¿Para qué? Para saciar su apetito sexual. Tiene que ver con este contexto. Entonces, cuando entendemos la palabra avaricia, que tiene la idea de más y más para mí a cualquier precio, más y más para mí a cualquier precio. Esa es la idea del avaro. Y se aplica en este concepto también del apetito sexual, de la inmoralidad. Entonces se refiere a esos deseos lujuriosos, la lujuria, la lascivia, el descontrol de hacer cosas que no se deben. Y de ahí que vemos violaciones, vemos abusos de mujeres, de niños, tanto varones como chicos, porque antes cuidábamos más a nuestras niñitas, hoy en día también tenemos que cuidar a nuestros niñitos, ¿cierto? Cuento una pequeña historia que escuché ayer justamente de un papá que llama a su mamá. Ellos tenían una hija de 16 años y un niño de 9 años. Y a él le dieron un día libre de su trabajo y estaba a distancia de su casa. Entonces llama a su esposa y le dice: querida, me dieron un día libre, ¿querés venir? Vamos a pasar un día juntos, una noche juntos. Dejemos a los chicos allá, si total están tranquilos, van a estar bien ahí. Y pasemos nosotros, casi no pasamos juntos hace tiempo. Bien, genial, lindo plan para pasar juntos en pareja. Ella fue. Y en esa noche se enteraron los amigos de la chica de 16 años que no estaban los padres y vinieron a visitarles, ¿verdad? Y tuvieron una fiesta ahí en la casa y después vinieron otros que no eran amigos. Y finalmente, al día siguiente, temprano en la mañana, le avisan al papá de que la niña había desaparecido. Y la encontraron a 30 kilómetros de su casa, violada y asesinada. ¿Por qué pasan estas cosas? Porque la mente de la gente ya está preparada para actos como este. Hermanos, hermanas, padres, necesitamos entender que no estamos ya viviendo los tiempos de hace 60 años atrás, 70, 80 años atrás. Ya no podemos tener plena confianza en nadie, ni siquiera en los parientes. Sabía que los actos de abusos de niños, la mayoría de las veces de los casos, vienen de parte de parientes, de tíos, de primos. Tiene que haber restricciones, tiene que haber límites, tiene que haber sumo cuidado. Este papá decía con lágrimas, con lloro, diciendo: no podemos descuidar a nuestros niños, a nuestras niñas. Con un pestañeo podemos perder a nuestros hijos e hijas. Y mientras estén bajo nuestro techo, bajo nuestro cuidado, necesitamos protegerlos. Y él se sintió tan culpable de haberlos dejado una sola noche. Un pestañeo nomás fue. Y se le fue su princesa. Se le fue su princesa. Pleonoxía, avaricia. Y estos avaros sexuales están rondando y buscando presas. Son depredadores que están buscando cómo saciar su avaricia sexual.
Y prestemos atención, levantemos las antenas, oremos, pidamos al Señor continuamente por nuestros hijos, por nosotros mismos también. Cuidar nuestros deseos también, nuestras inclinaciones, papá, mamá. La inmoralidad sexual no tiene edad. La inmoralidad sexual no tiene tampoco nivel social ni económico. La inmoralidad sexual tampoco tiene religión. Hay pastores que han caído en adulterio, en inmoralidad, en pornografía. Han tenido que dejar su ministerio, han perdido su matrimonio, su familia. Es una destrucción a nivel que no te imaginas. Pero a veces pensamos que lo mantenemos en secreto y lo podemos tener ahí cuidado y guardado y seguir viviendo una doble vida como si nada y nunca se va a descubrir. Pero Dios dice en su palabra que Él va a sacar a la luz todo, absolutamente todo lo que vos hagas en privado y en secreto. Él se va a encargar, Él se encarga de eso y lo va a sacar a la luz. Por eso es mejor tener una actitud muy franca y muy sincera delante de Dios y decir: Dios, yo estoy sufriendo este pecado. Me estoy convirtiendo en un avaro sexual y estoy entrando en una etapa en donde no logro cortar con esto y suspender esto y vencerlo. Necesito, Señor, de tu ayuda. Necesitas ayuda también externa. Alguien a quien confesarle, alguien a quien rogarle que sea tu monitor. Monitoreame, pregúntame cómo estoy. Poneme metas, exigime. Necesitamos, hermanos. Anoche tuve un tiempo con los jóvenes también, hablando de este tema. Y les rogué que cuiden su vida. Y hay tantos jóvenes totalmente perdidos en este asunto. Yo les dije a las chicas: decime si no conoces a una nena, tu compañera de 12, 13 años, que no tiene una vida práctica de sexual. Sí. Compañera de 13, 14 años, embarazada, destruida en sus vidas. Obviamente que si viene al Señor, son restauradas, ¿verdad? Y van a mejorar y van a ser exitosas, victoriosas, pero sin Cristo es imposible restaurar una vida así. Y yo les dije, un grupo de, 35 jóvenes había anoche. Yo les dije, sinceramente voy a pecar de ingenuo si pienso de que aquí en este grupo no hay personas jóvenes que no estén contaminados y siendo corrompidos por estos pecados de inmoralidad sexual. Voy a ser muy ingenuo al pensar de que no hay ninguno aquí que no vea pornografía. Ellos se sorprendieron, ¿verdad?, cuando escuchan al pastor hablar así tan directamente y en la iglesia. Pero eso sucede. Si líderes y pastores caen en esto, por supuesto que jóvenes también van a hacerlo. Entonces busca ayuda. Pero este asunto no tiene edad. Vos podés ser un buen esposo, un buen papá, un buen obrero, trabajador, un buen líder en la iglesia, pero podés tener una doble vida en este aspecto. Entonces, Dios a través de Pablo nos está enseñando una tremenda lección y verdad y un contraste que hay entre la vida de santidad y la vida de inmundicia. Y lo vergonzoso que es. Qué vergonzoso es cuando alguien es descubierto en este pecado, ¿verdad? Hay un contraste
tremendo. Quiero mencionar algunas verdades sobre estos pecados, y con esto vamos a terminar. Todos estos pecados, en primer lugar, todos estos pecados se originan de un corazón egocéntrico, de un corazón ególatra, que solo busca su propia satisfacción. Tenemos que entender esto. Esto no es el amor ágape, no es el amor de Dios. Todos estos pecados de inmoralidad, de impureza, acatarsia, pleonexia, porneia, todo esto nace de un corazón egocéntrico deseando solo satisfacerse a sí mismo. Segundo, todas estas cosas ni se nombre entre los cristianos, dice el apóstol Pablo. Dios está diciéndonos, esto no tiene que ser nombrado entre ustedes, que haya alguien de ustedes o alguno de ustedes que están en esta práctica. Acuérdense que en 1 Corintios 5, cuando Pablo habla acerca de este miembro de la iglesia que tenía una relación con la esposa de su padre, su madrastra, ¿qué fue la indicación que les dio a la iglesia? ¿Qué están haciendo? Manteniendo a esa persona corrupta en medio de ustedes. Tienen que disciplinarlo, llamarle la atención, y si no se arrepiente, sáquenlo, expúlsenlo de la iglesia. Porque definitivamente si sigue actuando de esa manera, no hay arrepentimiento, no es un hijo de Dios, no es una persona renacida, entonces va a contaminar al resto. Hay que sacarlo. Lo sacaron, y en la segunda carta a los Corintios, esa persona estaba muy arrepentida, muy entristecida por su pecado, y él le vuelve a aconsejar a la iglesia, tómenlo de nuevo, ya se arrepintió, ya cambió de actitud, por lo tanto hay que restaurarlo. Abrácenlo, ámenlo y restáurenlo. Y eso sucedió, ¿verdad? Ni aún se nombre entre los cristianos. Significa parar ese proceso. Es un proceso que va en aumento y estaba pasando esto en la iglesia de Éfeso. ¿Por qué es esto? Porque nosotros necesitamos entender que Dios nos llamó a una vida diferente para ser modelos. Modelos, ¿se entiende bien esta palabra, verdad? Modelos en el buen sentido de la palabra, de ser ejemplos a un mundo perdido, a un mundo corrupto. Entonces, cuando nosotros estamos en medio de conversaciones incluso de inmoralidades, y la persona corrupta moralmente siempre va a estar jactándose de sus hazañas, ¿verdad? Y te va a contar, no, y no sé, fuimos a una fiesta y nos emborrachamos y tuvimos esto y nos llevamos tantas mujeres y hicimos... ¿Qué hace un cristiano en una ronda de conversación como esta? ¿Qué debe hacer un cristiano cuando escucha este tipo de conversaciones? ¿Qué es lo que te llama a hacer el Espíritu Santo en un momento así? Si sos valiente, momento, señores, me parece que esto se va de las manos. ¿A vos te parece que vos estás demostrando hombría al hacer esto? Y empecemos a hablar así. Introduzcamos el Evangelio, introduzcamos las verdades bíblicas. A Dios no le agrada este tipo de vida, mi querido, te va a ir muy mal. O hablar aparte con esa persona, o apartarte del grupo y salir de esto. Y más adelante vamos a ir tocando estos temas sobre el hablar, nuestras conversaciones, cómo nuestras conversaciones van programando nuestra mente para luego llevarnos a la práctica. Y eso Pablo también nos enseña más adelante. Entonces, todas estas cosas que ni se nombra entre los gentiles significa parar ese proceso de ser modelos, que no quede ni la sospecha de que practicamos tales cosas. O sea, tenemos que llevar nuestra vida de tal forma de que estas prácticas estén lo más lejos posible de nosotros. Que ni siquiera conversemos de estas cosas, ni charlemos, ni escuchemos conversaciones de estas cosas. Para que no haya ni siquiera ninguna insinuación de que hay ese tipo de práctica en nosotros. Como conviene a los santos, como es propio de los creyentes sinceros en Cristo Jesús. Tercero, los pecados que aquí se describen
son aquellos que prevalecen entre los que no son creyentes. Son los pecados comunes en el mundo actual. Y todos ellos tienen que ver con la forma más baja de inmoralidad. ¿Qué hace un cristiano renacido en un grupo, en un ambiente donde reina este tipo de estilo de vida? Esa es la pregunta que tenés que hacerte, mi querido. ¿Qué estoy haciendo yo en este ambiente donde reina la inmoralidad? ¿Qué hago yo como cristiano aquí? ¿Qué estoy haciendo yo comentando estas cosas? Yo no soy llamado a esta vida otra vez. Me estoy volviendo a ensuciar y solamente el cerdo vuelve al lodo. No una oveja. Una oveja puede caer en el lodo, pero se sacude y salta otra vez. Porque la oveja no pertenece allí. Puede caer, sí. Pero sabes, la oveja de Cristo se levanta otra vez. Se sacude, se arrepiente, es sincera y vuelve a salir otra vez. Con la ayuda del Señor, ¿verdad? Pero el cerdo no, está feliz porque es su lugar. Cuarto, Pablo dice aquí que el Hijo de Dios no puede en forma habitual tomar parte de estas acciones porque es una oveja. Aún la complacencia más leve en estos pecados provocará una repulsión y una agonía del alma. Es increíble como aquellos que viven y practican esta vida de inmundicia, de inmoralidad, viven una vida de esclavitud, mis queridos. Ellos no son libres. Los ves con la descaradez de pretender estar felices, contentos, alegres, pero en el fondo de su alma están totalmente agonizando y están hastiados de la miseria y de la basura de sus vidas. Se sienten sucios. Cuarto, terminando esta parte, si alguien puede pecar y ese pecado no le molesta ni le preocupa en ninguna manera, entonces esa persona, como dije recién, no es un hijo de Dios. Punto 5, y el último. Pero si hay convicción, hay quebrantamiento, hay inquietud, hay esa lucha por dentro, en el corazón de esa persona, como el hijo pródigo puede volver a su padre y recibir el perdón y la restauración. ¿Amén? Podemos hacerlo. Si estás en un proceso así en tu vida, recuerda que este tipo de pecados no tiene edad. Puede pasar a cualquiera. Puede pasar a un hombre, también a una mujer. Pero lo principal es, como decía el apóstol Pablo al principio, en los primeros versículos, mirá a aquel que murió en la cruz por vos. Y cuán grande amor te ha mostrado el Señor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aun cuando le diste la espalda a Dios, aun cuando seguíamos en rebeldía contra Dios, Él mostró su amor para contigo, enviando a su Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz por vos. No puede existir mayor acto, mayor expresión y demostración de amor. Cuando consideres, evalúes y des valor a este amor de Dios, va a ser el día que comiences a desear con todo tu corazón de agradarle a Él. Y cuando eso suceda, vas a empezar a aborrecer lo inmundo de la naturaleza pecaminosa, de la vida inmoral. Vas a querer agradarle solamente a Él. Y eso te va a mantener puro delante de su presencia. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tantas verdades, Señor, que aprendemos de ella. Ayúdanos, Señor, a valorar estas verdades. A no ser livianos, Señor, ligeros con todo esto. A nuestros hijos, Señor, enseñarles que esto es realmente grave, serio, es perjudicial, es destructivo, Señor.
y que ellos están expuestos, Señor, en todo ambiente de este mundo. Cada vez es mayor el alcance de la corrupción y atenta aún desde nuestros niños y de edades menores, Señor. El enemigo Satanás ha organizado y ha establecido un sistema estratégico, de modo que nuestros niños ya sean corrompidos, Señor, que se conviertan en inmorales en tan corta edad y de esta manera destruir su futuro, Señor. Oramos que seamos conscientes nosotros los padres, Señor, cristianos, en resguardar, cuidar, proteger, cubrir sus vidas, Señor, de estas cosas. Enseñarles nosotros mismos lo que es la vida, la inmoralidad de este mundo, de modo que ellos puedan ser maduros, firmes, sólidos, sabios, prudentes, cuando tengan que enfrentar a esta generación tan corrupta, Señor, y puedan plantarse como testigos de Cristo y defender, Señor, la santidad, la pureza moral, y rechazar por completo, Señor, esa propuesta destructiva e inmunda. Oramos, Señor, por nuestros hijos, oramos por nosotros también, que nos conserve, Señor, también en pureza, en santidad, Señor, para glorificarte a ti y también beneficiar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos también, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.